Bien, pues nuevamente bienvenidos, buenas noches. Vamos ahora a comentar alrededor de la película algunas cosas. Como comentó Ana al inicio, se trata de que haya un diálogo, de que participen también con algunas preguntas que tengan, comentarios. No es una serie de presentaciones ni conferencias al respecto del tema, sino más bien trataremos de comentar, de articular algunas cosas. Yo propongo que, bueno, si tienen algún comentario, las preguntas también que ustedes planteen, Sami no habla español, tendrán que hacerlas en inglés. Para ahí nosotros, bueno, si alguien habla en árabe, bueno, podrán entender muy bien. Pero si no, las preguntas quedan dirigidas por favor a Sami, tendrán que ser en inglés. Y yo propongo entonces que Ana inicies con algún comentario si lo quieres hacer, o Sami, if you want to talk something about it, you can start with the discussion and after they can ask something for you. Okay? Understand? Yeah? Okay. Welcome. Thank you. No, ¿necesitan traducción? Todos entienden, ¿no? Digo, si ya vieron la película, ¿no? Pero ¿y ya viste la película? Va a ser un poco tarde. ¿Cómo? ¿La viste entonces? ¿Que lo traduzca? ¿Quieres que lo traduzca? Bueno, soy el único. No, está bien. Okay. Hi, my name is Sami. I came from Palestine, from Hebron City. Hola, mi nombre es Sami, vengo de Palestina, de la ciudad de Hebron. I am one of the resistance in Palestine who are working in non-violence resistance. Soy parte de la resistencia no violenta en Palestina. This documentary, maybe some of you they don't believe that what's happened in this movie. Este documental, a lo mejor algunos de ustedes creen que no es cierto lo que pasa en esta película. But let me tell you something that it's really what's usually do the soldiers against the Palestinians who are living in their houses. Pero déjenme decirles que esto pasa y que es la realidad de lo que hacen los soldados con las casas palestinas. This is an example about occupying the houses in Palestine. Este ejemplo de ocupar casas en Palestina. Actually, I had my neighbor was the same case in 2005. De hecho, mi vecino pasó por esto también en 2005. They just put them in one room. They don't allow them to even to use the rest of them houses. Los pusieron en un solo cuarto y no les permitían usar ninguna otra parte de la casa. And nobody are allowed to visit them, as you saw. It's like really a truth what's going on in this film. Y nadie podía visitarlos, como vieron en la película, es algo que pasa de verdad. This actor who was in the film, he's a Palestinian. Este actor, el que salió en la película, es palestino. He lives in Jerusalem. Y vive en Jerusalén. So he faced this situation from a long time. So because of that, he did this movie. Así que él también ha enfrentado esta situación y por eso llevó a cabo esta película. Just to let you know about this, like a short story, it's happened actually with me. Les quiero contar también de una historia que me pasó a mí. In 2005, we had in our neighborhood one building occupied by the Israeli forest military. En 2005, en mi barrio, tuvimos un edificio ocupado por las fuerzas israelíes. And it was like they control all the area because they put this, they occupied this building. Y controlaron todo el área solamente por este edificio que ocuparon. And at that time I remember it was my neighbor who they occupied them houses. Y en ese momento yo me acuerdo porque era la casa de mi vecino la que ocuparon. So it's like all the area, they cannot go to this to be close to this building, and a lot of people who are in the street cannot go far close to this building. Así que todas las personas que vivían por ahí no se podían acercar a esta casa.
I remember that time I was painting the door of my house. Yo recuerdo que en uno de esos días yo estaba pintando la casa de mi casa. I was on the street, you know, painting the wall, the door. Estaba en la calle pintando la puerta. And the soldiers saw me from the window of my neighborhood house. Y los soldados me vieron desde la casa de mi vecina. They went down. Nobody was on the street except like some small children, like 7 years to 12 years. Bajaron de la casa y en la calle no había más que niños chiquitos como de 7 a 12 años. They were playing in the street and they throw like small stones on themselves, on the like the children they throw stones. Los niños estaban jugando y se estaban aventando piedras entre ellos. So the soldiers at that time they thought that they throw stones against them. Así que los soldados pensaban que los niños les estaban aventando piedras a ellos. So they went like six soldiers down and they took the jeep of them. Así que 6 soldados bajaron y tomaron el jeep. It doesn't need a jeep to walk. It's like you walk from here to the outside of the building. Ni siquiera se necesita usar un jeep, es como si caminaran de aquí a la puerta de la salida. But because I am the adult who are in the street, Pero como yo era el adulto que estaba en la calle, they want to afraid me. me querían asustar. They just stopped at that time and I was standing, you know, having the brush of the painting, Se doing detuvieron. nothing. Yo estaba nada más parado ahí con la brocha en la mano, haciendo nada. At that time, the children ran away from the street Los niños se fueron de la calle because they were afraid. porque tenían miedo. For me, I didn't run because if I run, that I approve that I throw stones on the soldiers. Yo no me fui porque si no hubieran pensado que yo era el que estaba aventando las piedras. And it doesn't mean that any stones reach any soldiers. It means that they want just to fear anybody in the street. Y eso no quiere decir que alguna de las piedras hubiera alcanzado a los soldados, pero más bien querían asustarnos. So I wasn't like prepared for this action with the soldiers on the street. Yo no estaba preparado para esta acción con los soldados en la calle. They stopped. They go down from the jeep and they asked me, "Where's the children?" Se detuvieron, se bajaron del jeep y me preguntaron en dónde estaban los niños. And at that time I was like, I don't know. You are the soldiers. Go and search. Y les dije, pues yo no sé, ustedes son los soldados, vayan a buscarlos. And they told me they throw stones against us. Y me dijeron que ellos habían aventado piedras hacia los soldados. And I was in the street. Nobody throws stones against the soldiers. Y yo estaba ahí y yo sabía que nadie había aventado piedras a los soldados. So they just want. They took me, like they catch me like this. Así que ellos me agarraron, me detuvieron por aquí así. And they told me you have to bring the children for us now. Y me dijeron que tenía que encontrar a los niños en ese momento. And we have a speech that the Arab people they have a strong mind. Y tenemos un dicho que dice que los árabes tenemos una cabeza dura. So I refused. I told them, go away. Así que me I'm not negué. have anything. Go, you are soldiers. Me negué y les dije que se fueran, que ellos eran soldados. Go and search about these kids. And I was told. I told them that. What are you saying? You are searching about like small children to punish them, or what you want? Y les dije que se fueran, que pretendían buscar a esos niños para castigarlos o que querían. So they were angry because I was logical when I said that. Así que se enojaron porque yo era lógico, tenía la razón cuando dije eso. They put me in the garage of the car. Me pusieron en el garage. And they beat me. You know, they beat me with the back of the gun. Y me golpearon con el arma, con la cacha. And they have like in them shoes they have metal on the beginning of the shoes. So it was really very hurting when they beat me. Y también me golpearon con los zapatos que tienen el casco de metal.
Así que fue bastante doloroso cuando me golpearon. And they put the gun in my head and they told me, like as what he said, but it wasn't gun like this. It was biggest gun. Me pusieron un It was arma. M16 actually. Me pusieron un arma en la cabeza, así como vieron en la película, pero el arma no era como pequeña como la que vieron ahí, sino era una M16, bastante grande. So I was like, I don't have anything to tell them, and even if I have, I will not tell them. It's like a decision. I make a decision on myself that I will resist until the last moment. Así que yo no tenía nada que decirles, y aunque tuviera no les habría dicho, porque me hice la idea de que iba a resistir hasta el último momento. So they beat me in very hard way, and they left me just lie on the garage. Así que me golpearon bastante fuerte y me dejaron tirado en el garage. And they went because they didn't took anything from me. Y se fueron porque no me pudieron sacar nada. Actually, at that time, I know who's the children who was in the street, Y yo sabía quiénes eran los niños que habían estado en la calle. but I'm not willing to tell the soldiers that they are the children. Pero no tenía la intención de decirle quiénes habían sido. So it was like, all this message or all this thing happened with me. It doesn't matter. The matter. Sí, que todo esto que pasó conmigo no es importante. Lo que importa es. It's like every neighborhood at that time we had like building occupied in it. Pero en esa época cada barrio tenía algún edificio ocupado. And maybe you saw the father of this family. He was strong to tell his children not to go out, not to do this, not to do anything. So he was like forcing them to not do anything. Así que tal vez vieron que el papá de la película era bastante fuerte porque les decía a los niños de no salir, de quedarse dentro, les decía qué hacer. But it doesn't mean that he broke them freedom in this way. Pero eso no quiere decir que les estaba cortando su libertad. He just wanted to protect them at that time, because if they do anything, if they go, them enemy, I mean the Israeli soldiers, really, they don't care about any humanity. Sino que solamente los estaba protegiendo, porque si se hubieran salido a los soldados israelíes no les importa nada, no tratan a la gente como humanos. And if you saw also the bomb, which the hand bomb, which the guy, the small kid, he took it. Y si vieron la bomba, la pequeña bomba que tenía que había agarrado el niño. It have many times happened like that. If you go up to the second floor, which was occupied, most of the time the soldiers left something after they go. Y pasó muchas veces que cuando iban al segundo piso de las casas que habían ocupado, los soldados dejaban cosas. And I can tell you this story. It's real story what you saw. Y les puedo decir que la historia que vieron es una historia real. And actually, I don't have much comment about that. Maybe you saw it on the movie and you realize how it's going on in our area. No tengo muchos más comentarios al respecto. Simplemente ustedes vieron cómo pasan las cosas en nuestra área. A human right in our country, it's like something just you talk about it on the media. Los derechos humanos ahí son algo que más bien de lo que se habla en los medios de comunicación. There is no human rights for the Palestinians. Pero no hay derechos humanos para los palestinos. It doesn't mean that I'm not telling you all of this because I am Palestinian who are living under this atmosphere and situation. No les estoy diciendo todo esto nada más porque sea palestino viviendo en esa situación. But I'm telling you something because I am also one of the reporters in human rights activities. Pero les estoy diciendo esto porque también trabajo para los derechos humanos. So you can see that it's a movie, and some people they will say that it's just an actors who are playing.
but Así. it's a real story. Así que pueden ver, algunos lo verían como una película con actores, pero yo les puedo decir que es una historia real. I don't know what I have to add more, but No sé qué más puedo añadir. in general, this is the situation, and if somebody was in Palestine, they will understand it very well. Y esta es la realidad, y si alguien ha estado en Palestina lo puede entender muy bien. And maybe you got the point of this movie. Así que tal vez les llegó el mensaje de esta película. So if you have any question or any talk, Así que si I'm tienen ready to preguntas answer. o comentarios, estoy lista para contestarle. Thank you. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Shocked. Yo solamente quiero agregarles una cosa, bueno, un comentario muy pequeño de algo que, bueno, es como muy simbólico, cuando llega el soldado y les dice, bueno, este es área A, este es área B y este es área C. En el área A pueden estar, en el área B pueden estar cuando nosotros les digamos, y en el área C no pueden entrar. Eso no es casualidad ni es metafórico, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Sami está dividida porque hay colonos israelíes adentro de su ciudad, y entonces hay áreas, hay área A, hay área B y hay área C. En el área A los palestinos pueden estar y transitar libremente, en el área B pueden estar, pero los soldados israelíes y los colonos pueden entrar cuando se les pegue la gana, y al mismo tiempo si deciden que en ese momento ya no pueden pasar palestinos, ya no se puede pasar, y el área C está completamente prohibida. Está completamente prohibida, así como puede ser, por ejemplo, que una calle está prohibida para que los palestinos caminen por ella, están prohibidas para muchas calles para que transiten con coches, y bueno, y es una ciudad que tiene bastantes cuestas, entonces hay que caminar, por ejemplo, 2 kilómetros, no importa si son niños, si son ancianos, lo que sea, tienen que subir a pie porque los coches no pueden entrar si son de palestinos. Entonces, bueno, a nosotros no es que nos haya causado gracia, pero es como el colmo llevado a la casa, ¿no? Pues es área A, B y C, ¿no? Como lo que pasa afuera, pero está pasando también al interior de la casa. Y otra cosa, por ejemplo, cuando les dicen, pueden salir de tal a tal hora y a tal hora se cierra, ¿no? Y bueno, eso pasaba, o sea, eso pasó muchas veces en muchas ciudades, y había muchos, o sea, cierres de, ¿cómo se llama? Como toques de queda, que podían durar semanas o incluso meses. Y en un mes a lo mejor tenías 2 horas en un mes para salir y poder hacer todas las compras que tuvieras que hacer para abastecerte para los siguientes 10 días, 20 días, 30 días. Entonces, bueno, hay muchos detalles que a lo mejor pues a ustedes les pueden parecer como irreales, pero que son verdad, ¿no? Y que aquí están, o sea, la película es muy buena porque toma todos esos aspectos de la realidad y los lleva a una casa, y bueno, y también esa casa es el ejemplo de muchas casas que han sido tomadas así, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo único que quería agregarle. Entonces, ahora si tienen preguntas. Sammy, I want to know if it had occurred that the Israeli soldiers don't want to leave the house and they still there. Yes. Look, this is a strategy. ¿Me traduzco la pregunta? Sí. Sí, ¿no? Que si quiere preguntarle si... Sí, hay casas en las que los soldados no quieren desocupar la casa, y si se la quedan. This is a strategy the Israeli army they use it. Esta es una estrategia de la armada israelí. Maybe you heard about the settlement in Palestine. Illegal settlement they call it in the media. A lo mejor han escuchado hablar sobre los asentamientos ilegales, como lo llaman en los medios. All the settlement in Israel and Palestine, it's illegal, by the way. Bueno, cabe aclarar que todos los asentamientos en Israel y en Cisjordania son ilegales. It's one of the strategy they use to occupy the house by the army. Una estrategia es ocupar las casas con el ejército. And if the Palestinians left them houses,
¿Y si los palestinos dejan las casas? They will take it all and convert it to an army place, like Si los palestinos watching tower or si los something. palestinos dejan la casa, lo van a tomar y lo van a convertir en una zona militar, como por ejemplo una torre de control, una torre de vigilancia. Until the Palestinian, they get sure that until the Palestinian will not go back to this house. Hasta que sepan que los palestinos no van a regresar a la casa, In one night they leave it dejan la casa en un día and they bring the settlers who are Israeli settlers to live in it. Los soldados son los que dejan la casa y traen después a colonos israelíes para vivir en esa casa. And they don't care about any of the Palestinians, if they are the owners of any, even the court decision, they don't care about it because it's they call it military zone area, that closed military zone area. Y no les importa quiénes son, si los palestinos son los propietarios, tampoco les importa si hay una decisión de la corte, y simplemente porque declaran el área como una zona militar cerrada. So after that, after the settlers go and stay there, they bring for them a protection from soldiers in the neighborhood. Después de que los colonos llegan a instalarse a esa casa, mandan protección para ellos, mandan soldados para proteger a esos colonos. And they close the area by gates, like they close all the neighborhood by gates. Y cierran todo el barrio con puertas o barricadas. And of course some blocks, it depends of the neighborhood, the geography. Y también con algunas barricadas, aunque depende más bien de la geografía del barrio. And all the neighborhood will be under the harassment of the settlers after that. Y el barrio va a estar bajo el acoso de los colonos israelíes después de eso. They deal with all the Palestinians in this neighborhood in very bad way, and even the Palestinians, if they react, Van a tratar a los palestinos de muy mala manera, y si los palestinos reaccionan, of course all the time the Palestinians have to be in the jail, but them, no, of course. por supuesto que todos los palestinos van a terminar en la cárcel, pero no los colonos. They deal with the Palestinian in military occupation law, A los palestinos los juzgan con la ley marcial, but they deal with the settlers who stole the houses in the Israeli civil law, pero a los colonos que se robaron las casas los juzgan con la ley civil. which are really different. On the land you can saw the difference how they deal with us Que and es they deal with them. verdaderamente diferente el modo de lidiar con unos y con otros. One of the examples in Hebron city, in my city, it's a neighborhood called Tel Rumedi. Uno de los ejemplos es un barrio en mi ciudad, Hebrón. El barrio se llama Tel Rumeida. They occupied one house in up to one hill of this neighborhood. Ocuparon una casa que estaba en lo alto de la colina de esta colonia, de este barrio. So they closed this neighborhood totally, and this neighborhood have more than 1,500 families who live there. Y cerraron completamente este barrio. Este barrio tiene más o menos 1.500 familias. They close it and they let the settlers go whatever they want. They drive there on this way, but the Palestinians have no right to drive, have no right even to go close to them houses, to the occupied houses. Los palestinos no se pueden mover libremente, mientras que los colonos pueden circular, pueden transitar por donde quieran, usar coches, y los palestinos no se pueden acercar al área de las casas ocupadas. It's a strategy to evacuate all the people from this area. It's not just about this house, it's about all the area, how's the atmosphere there, how's the life there. Es una estrategia para evacuar toda la zona para evacuar a los palestinos de toda la zona. No se trata nada más de una casa, y es como una forma de cómo se vive ahí. And if they have like empty places not occupied, they occupied it and they connected and they enlarged the settlement there. Y si hay espacios que no han sido ocupados, los ocupan después y los conectan con los que ya habían sido ocupados, y así van expandiéndolos.
But in general, you have to know that this occupied house, it's not the only people who are suffering from this thing. You saw the film inside the house, not out. Pero en general no es solamente la gente que sufre, la gente de adentro de la casa. En la película vieron a la gente de adentro de la casa, pero también la gente que está afuera padece de ella. I hope that you got the idea about how's the occupied. Espero que les haya quedado clara la idea de cómo se ocupan las casas. ¿Otra? Where do the settlers, Israeli settlers, come from? ¿De dónde vienen los colonos israelíes? Well, they come from different countries, and most of them from US. Vienen de diferentes países, muchos de ellos de Estados Unidos. And let me tell you about the settlers, like in short sentences. Déjenme decirles en pocas palabras acerca de los colonos. The settlers